Abra su Biblia ahí en Gálatas 1:6 al 10. Gálatas 1:6 al 10. Antes vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por estar aquí. Te damos gracias por tu gracia, Señor, por tu poder. Señor, porque es mejor estar aquí, Señor, reunidos, escuchando tu palabra, para ser edificados, transformados, bendecidos. Y Señor, queremos este día, este momento, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, trayendo iluminación, entendimiento de tu palabra, en esto que vamos a hablar hoy de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos. Ayúdame, Señor, a comunicar de manera sencilla este mensaje a mis hermanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas 1, versículo 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estamos tratando una serie que le hemos titulado ¿Cómo ser realmente que voy al cielo? Gracias. Y hemos estado, hermanos, hablando diferentes temas. Hemos estado hablando de la evidencia del servicio, la evidencia de la santificación, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la evidencia de permanecer en el verdadero evangelio. El evangelio, hermanos, no es hermoso, no es, de entrada no es de buena vista para aquellos que se niegan a entrar por la puerta del arrepentimiento y la fe en Jesús. Para ellos el evangelio no es nada agradable. El evangelio es tosco para ellos, el evangelio es ofensivo para esas personas que no quieren arrepentirse. Pero una vez que se ha entrado al evangelio, en Juan 19 el Señor tiene unas palabras muy importantes. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiere decir que cuando nosotros entramos al evangelio por medio de Cristo, encontramos entonces todo lo que necesitamos para nuestra vida personal. Necesidades interiores que no pueden ser llenadas con nada externo. Ahora el Señor las puede llenar porque son espirituales. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, que Él era la puerta, desde el mismo tiempo hubo gente que quería tomar la misma atribución del Señor. Estas palabras Él las estaba diciendo a aquellos fariseos que también hacían prosélitos y los traían y los adoctrinaban, pero les ponían cargas fuertes y en nada aliviaban la necesidad humana. Por eso el Señor en este capítulo que habla del buen pastor, de la puerta, Él dice que solamente por Él se puede encontrar todo lo que realmente necesitamos. Muchos de esos hombres de aquel tiempo, como los hubo con Jesús, los hay todavía hoy en el siglo XXI. Hay quienes han logrado cautivar por medio de otras palabras a muchos y han cambiado las verdaderas y genuinas noticias del Salvador. Por eso es que nosotros hoy tomamos esta porción de Gálatas. ¿Por qué? Porque en ella vemos, vamos al versículo 6, en esta carta de Gálatas
nosotros vemos cómo el apóstol da un breve saludo a estas iglesias. En el versículo 2 dice, ahí de Gálatas 1 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, no era una sola iglesia, decimos la iglesia de los Gálatas, pero son las iglesias de los Gálatas, son muchas o son varias, más de una. Y en esta carta, en el versículo 6, el apóstol entra diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo no está elogiando a esta iglesia, solamente saluda rápidamente y entra a reclamar, a corregir lo que había pasado en esta iglesia. No les dice santos y fieles, no les dice como la carta de los Colosenses, no les dice como la de los Romanos que dice al empiezo, vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, es un elogio. Pero en esta carta no. En esta carta el reclamo va directo, y es que estas iglesias, hermanos, estas iglesias no resistieron el embate del legalismo, los choques del legalismo de un grupo conocido como los judaizantes. Y es bien importante ver este grupo, cuál era su doctrina o cuál era su filosofía acerca del evangelio, porque ellos tenían unas matemáticas. Y las matemáticas de estos hombres, los judaizantes, era Cristo más obras igual a salvación. Pero la matemática del evangelio es Cristo igual a salvación, obras igual a resultado o evidencia de la salvación. ¿Sí? Y aquí esta base es fundamental, porque de aquí se derivan la diferente manera de concebir o de ver el evangelio. Ahora, esta manera de ver la salvación y transmitirla a la iglesia, ¿qué hizo? Hizo que ellos se alejaran de Dios. Entonces es peligroso que nosotros no podamos discernir una mala enseñanza. Claro que es peligroso, que no vaya de acuerdo al evangelio, es claro, porque eso llevará a alejarnos de Dios como se alejaron estas iglesias. Dice, estoy maravillado de que tan pronto, mire esa palabra de tan pronto, ¿sabe cuánto había transcurrido del tiempo en que el apóstol estuvo en Galacia? 3 años, hermanos. Él estuvo, él adoctrinó, les dio el fundamento, él les dio el discipulado, y al final de cuentas, a los 3 años, él es enterado de que estas iglesias estaban dando vuelta, que ya ahora estaban propensos o estaban casi o habían caído en añadirle a la salvación las obras para ser salvo. Es bien importante que entendamos esto. El verdaderamente salvo tiene obras, ¿sí? Y empezará a hacer para el Señor, pero en lo popular, en el evangelio tergiversado, ahí tienes que hacer para entonces poder ser salvo. Como la iglesia popular, como las sectas. Pero como nosotros estamos en el evangelio, esta mañana Dios quiere que nosotros manifestemos la evidencia de permanecer en el verdadero evangelio. Permanecer. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar muchas luchas ideológicas, si no es que de los de afuera, hasta de nosotros mismos. Y eso mismo puede hacer que nos alejemos, que empecemos a razonar tanto, a buscarle una manera y otra, y entonces nos vamos a alejar del verdadero evangelio. Así que le voy a hacer una pregunta y lo podemos ver. Cuando nosotros recibimos el evangelio, inmediatamente obramos hablando de poder reunir un catálogo de obras como para decir, ya Dios me va a recibir allá. No, hermanos, cuando recibimos el evangelio, si el corazón fue verdaderamente entregado al Señor, somos salvos. Y el fruto, vuelvo a repetir, se manifestará en tu vida diaria. Nos iremos apartando del pecado, nos iremos apartando de toda nuestra ideología, de nuestra filosofía humana, para entonces seguir los lineamientos que tiene el Señor en su palabra. Entonces, hermanos, un primer punto es que podemos enfrentar el peligro de alejarnos de Dios, como estos de Galacia. Ahora,
Estos se habían olvidado, hermanos, que el llamado de Dios en su evangelio es de pura gracia. Por eso dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por las obras. No, os llamó por la gracia. Os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, la gracia es la verdad central y fundamental de nuestra salvación, pero también de nuestra santificación. No, soy salvo por gracia. Oye, pero ¿por qué no te santificas? Si eres salvo por gracia, también te vas a santificar echando mano de la gracia, y eso depende de que camines en fe, de que caminemos en la fe. Mire lo que dice Efesios 2:8 al 11, aclarando este punto, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie diga, es por mí. No por obras para que nadie se envanezca y diciendo, ha sido lo que yo aporté para ser salvo. No, no aportamos nada. Fue el Señor el que vino y por gracia nos salvó. Dice, ahora vamos a Tito 2:11 y 2:12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿qué pasa con la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Alguien me dijo un día, es que tú, si tú predicas, es que la gracia que tú estás predicando, estás dando licencia para pecar. La Biblia me dice que no, que lo entienda mal es otra cosa, pero aquí dice que aquel que ha sido salvo por gracia, entonces va a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y va a vivir sobria, justa y piadosamente. Obligadamente tendrá un fruto de transformación. Obligadamente tendremos que cambiar. Y luego dice aquí que está maravillado, esta palabra está asombrado de que los Gálatas habían cambiado su actitud para con Dios. Y luego dice que tan pronto os hayáis alejado. Mire, la palabra alejado viene del griego que significa, que quiere decir transferir. Y esto quiere decir ponerse o llevarse de un lado al otro. Los Gálatas en su mente y en su corazón habían sido transportados. Ellos se transportaron. Esa es la palabra, esa es la frase original. Os habéis transportado. O sea, la posición espiritual, la condición espiritual se había desenfocado del verdadero evangelio y se habían enfocado en un evangelio diferente. La evidencia de permanecer en el verdadero evangelio. Repito el título. Dice entonces que lo hicieron por la influencia de los judaizantes, pero más que nada por una decisión personal. Dejaron de seguir, de perseverar en la verdad de Dios, de su evangelio, para seguir otro evangelio diferente. Miren, la palabra diferente es una palabra griega que se escribe heteros. Es como, por ejemplo, el matrimonio es heterosexual, de diferente sexo, no es homosexual. Homo es igual, heteros es de diferente. En lo positivo así se usa, pero en lo negativo es un evangelio diferente, es un evangelio diferente, distinto. O es un heteroevangelio, es un pseudoevangelio. Parece evangelio, pero no lo es. Y nosotros debemos saber que en el evangelio hay varias cosas muy fundamentales. En Romanos 1:1 hallamos lo primero. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿De quién? De Dios. El evangelio tiene su origen en Dios. No es de invención humana. El evangelio verdadero, el evangelio genuino viene de parte de Dios. Es de Dios. Ahí tiene su origen. Y luego dice en el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Quiere decir que el evangelio viene ya escrito desde la primera página de Génesis, viene profetizado hacia nuestros días.
Fíjese qué interesante. Aparte dice que el Evangelio, versículo 3, es acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. ¿Qué es otra cosa del Evangelio? Que el Evangelio está basado totalmente en la obra de Jesucristo, totalmente. Está basado en todas las bendiciones que brotan y fluyen del sacrificio de la cruz. Ahí se sitúa el verdadero Evangelio. Por eso ahora nos lleva a comprender que el Evangelio es algo necesario para nuestros días. ¿Y sabe por qué? Porque Dios en su grande amor vio nuestra condición caída y nos dio un mensaje que creímos y nos salvó. Pero esto no sucede, hermanos, no sucede con el heteroevangelio, con el evangelio diferente o el pseudoevangelio. Porque cuando al evangelio verdadero se le han quitado la raíz o las raíces fundamentales, como las que acabo de hablar, que están en la escritura, entonces ese evangelio, esa información ya no salva, ya no santifica, ya no transforma y mucho menos te llevará a la justificación, porque es un evangelio falso. No tendrá el poder, ¿por qué? Porque estará diluido. ¿Y sabes qué sucede con eso? Que las iglesias o los locales más bien se llenan de personas que solamente tienen nombre de cristianos y se dicen a sí mismos cristianos, pero en realidad no serán personas nacidas de nuevo. Algunos de nosotros, o la mayoría, hermanos, venimos de iglesias donde no se predica, o se ha estado a lo mejor en esas iglesias, no se predica la santidad, iglesias donde no se predica la justicia, iglesias donde no hablan de pecado. Y el caso se da en que al pasar un buen tiempo nos damos cuenta que no nos enseñaron mucho o nada. Pero lo más tremendo, hermanos, es que tú y yo podamos pensar que en esas iglesias donde no se predica el evangelio, la justicia, la paz, la justicia, la salvación contra el pecado, es más tremendo pensar que están llenas de gente que va derecho al infierno. Y yo creo que esto, hermanos, debe de tenerlo muy en cuenta el ministro, porque en la iglesia de hoy se menciona a Cristo, pero nadie quiere a Cristo. Mencionamos que decimos Cristo es mi Señor, pero muy pocos nos sujetamos a su señorío. Y es necesario que nosotros podamos discernir en todo esto. A veces nada más en estas iglesias en las que hemos estado, a veces nada más se predica que queremos lo que Él nos da. Queremos sus bendiciones, pero no queremos a Cristo. No queremos a Cristo. Y sabe, en estas congregaciones, no, sin generalizar, hermano, no se canta, pero no se adora. Y no me refiero a estar cantando cantos. Me refiero a que el corazón al cantar no se entrega en esa actitud de corazón, válgame la redundancia. Se puede cantar un canto y estar entregado, pero ahora la adoración la llaman como si entrar a un éxtasis, cuando en realidad la adoración, dice la palabra, que es entregar tu cuerpo completamente, el cual es tu culto racional. Entonces, más que esas cosas, es esa respuesta de nuestros corazones hacia nuestro Dios. Esa es la verdadera adoración. Insistimos en que se levanten las manos, insistimos en que palmemos, pero sobre todo estamos conscientes de que es el corazón de usted, mi corazón, el que va a estar elevando ese olor fragante, porque se puede dar el caso que seamos tan buenos cantantes, pero tan malos adoradores. Y eso sucede muchas veces porque no hay mucho cambio en muchos grupos de alabanza cristianos. Hay una de pleitos, ¿verdad? Bueno, la iglesia de hoy es aquella que es atractiva por sus cosas externas, pero no por la palabra del evangelio.
Usted y yo hemos visto algunos memes o algunas fotos en donde cuenta un hermano que hay uno que donde están dos iglesias. En una iglesia dice gran concierto, el grupo va a estar aquí, fulano de tal, 20. Y están unas filas largas, largas. Y en el otro lado está una puerta de otra iglesia donde dice, palabra de santidad, ven para que recibas el perdón de Dios. Nadie. Y sabe, esto es precisamente lo que las corrientes nuevas han hecho con la iglesia y la iglesia lo ha permitido. Sabemos nosotros, hermanos, que cuando se predica el evangelio, es el Espíritu Santo el que convence y Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y así que nosotros, entendiendo esto, hermanos, sabemos que nuestra misión principal es discipular a los que estamos aquí, a los que van llegando. ¿Para qué? Para que el Señor produzca una certeza en sus corazones y nosotros no vamos a tratar de retenerlos con conciertos, con luz y sonido, con humo, con encuentros psicológicos u otra estrategia de crecimiento de último grito de la moda. Nosotros no, hermanos. Tenemos la convicción de lo que dice la palabra, que el evangelio es el poder de Dios para salvar. Entonces ahí es nuestra base. Por eso tratamos de predicar el consejo de Dios que está aquí, y Dios se encargará de darle a usted la certeza y tumbar todas esas ramas de las que hemos venido agarrándonos muchas veces. Ay, es que acá en la iglesia, vieras cuánta luz y sonido, vieras, no hombre, se oyen y el grupo, el bajeo del bajo del grupo alabanza. Entonces todas esas cosas a veces afectan y nos desvían del verdadero evangelio. Ahora, amados, por eso dice aquí, bueno, seguimos diciendo, esa certeza la produce el Espíritu Santo. ¿Por qué confiamos en la palabra y en el Espíritu Santo? Porque entonces será la fe que tú deposites en el Señor de tu vida. Será la fe con la que vivas dependiendo de su presencia y su evangelio en tu corazón, la cual te guiará a hacer la voluntad de Dios. Si tienes fe, dice la palabra de Dios, dice aquí en Romanos 12, dice que entonces podrás conocer la verdadera, la buena, agradable voluntad de Dios, 12:2, por ahí, en Romanos. Y a veces forzamos, decía el pastor Chivo Olivares, de este pastor se pueden ir, ustedes se van a sus casas saliendo de aquí, pero si usted es un verdadero cristiano, usted lleva en su corazón a un pastor que no se puede desligar de él. De ese pastor es el que usted sí tiene que cuidarse, ¿sí? Pero es también el que le produce esa certeza y esa guianza. ¿Por qué? Porque ese es nuestro camino, Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La base de nuestro evangelio es la fe. Si yo estoy viviendo en el verdadero evangelio, estoy viviendo en la fe. Ahorita voy a seguirme extendiendo más en esto. ¿Por qué? ¿Por qué enfatizo esto? Porque corremos, segundo punto, corremos el peligro de desviarnos del camino de Dios. Viera cómo, bueno, ahorita vamos a comentar esto, está dentro de mis notas. Dice el versículo 7, no que haya otro. Dice que siguieron diferente evangelio, se desviaron de Dios. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, no hay otro mensaje de salvación. Quiere decir, una vez más lo enfatizo, que todo mensaje que no se centre en las verdades de la salvación que fluyen de la obra de la cruz de Cristo, simple y sencillamente no es evangelio. Pero me está recitando la Biblia, pero ¿está fundamentada en la obra de Cristo? Nosotros estamos discipulando, hermanos, para que tengan una manera sistemática de ordenar los principios de la cruz. ¿Y sabe por qué es importante esto? Cuando nosotros una vez tuvimos la experiencia de entrar al G12, y ese G12 cuando empezó a moverse en la congregación, mi esposa le pregunta a la esposa del pastor, le dice, oye,
ese evangelio, la visión, y dice, no, pues es la visión, es la visión. Bueno, pero ese evangelio, y no supo responder. Al final de cuentas, no era evangelio. Era una manera de psicosomatizar, vamos a poner esa palabra, a todas las personas para que sintieran lo que creían sentir. Psicosomatizar. ¿Qué es psicosomatizar? Es fabricar algo con tu mente con efectos físicos. Así como fabricamos una enfermedad de manera psicológica, también se fabrican las emociones y las experiencias espirituales por medio de la mente. Entonces, en este G12, desviado o alejado de las verdades del Evangelio, ahí nos tocó mirar o vivir esta experiencia que no era más que un falso evangelio. Otros lo llaman la pirámide, porque el que ganaba solamente era el que lo organizaba. Bueno, seguimos adelante. Por eso corremos el peligro de desviarnos del camino de Dios. Así que encontramos algunos falsos evangelios en este tiempo. Yo tomé algunos, no muchos. El primero, más común, encontramos el evangelio de la superación personal. Y en este evangelio que predican estos hombres, hacen ver, primero nosotros debemos saber que Dios, la actitud de Dios hacia el pecador no es para alimentar su autoestima, no es para hacer que el pecador no se sienta mal cuando escucha la verdad. Sabemos que Dios está dispuesto a revelar nuestra verdadera condición pecaminosa, pero que Él no va a empezar por decir que quiere salvarnos para sacar el campeón que hay en nosotros, o tampoco te quiere salvar para que digas, es que soy tan importante para Dios que merezco ser salvado, o quiere Dios salvarte para que seas una princesa de Dios. Todas estas cosas pertenecen al lenguaje del evangelio de la superación personal. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El evangelio de la superación personal se aleja tanto del modelo bíblico de predicación de Dios contra el pecado, y podemos recordar nosotros que ningún profeta del Antiguo Testamento, cuando era mandado por Dios para hablarle palabra al pueblo de Israel cuando se envolvían en pecado e idolatría, ninguno de estos profetas venía con palabras de halago. Y en el Nuevo Testamento nosotros no vamos a encontrar, hermanos, tampoco a ningún apóstol ni a ningún evangelista que cuando hable y hable de que vengan al arrepentimiento, lo va a hacer exaltando los atributos de los que lo escuchan. Porque hay ciertos evangelios que dicen, es que tienes tanto potencial para Dios que si te vienes a la iglesia cristiana, aquí puede ser esto. Entonces el chavo se cree mucho y dice, no, sí, acepto a Cristo, porque lo que es de él es tocar algo, hacer algo, y viene y se mete y es un joven no nacido de nuevo, o un cristiano, o alguien que quiere ocupar un lugar, pero solamente porque cuando le predicaron el evangelio exaltaron sus atributos personales. Eres tan capaz que mira, tú que eres maestro allá en la escuela normal, puedes ser maestro en la iglesia, vente. Y ahí viene queriendo usar solamente sus dones naturales sin rendir su vida para nacer de nuevo. Jesucristo, nuestro Señor, llamó a la gente al verdadero arrepentimiento y les dijo que debían de volverse de la antigua vida pecaminosa para seguirlo. Debían de morir al yo, y eso no es muy agradable. Por eso los que tergiversan el evangelio siempre le ponen algo dulce para que no te sepa tan amargo. Por eso le ponen algo que te atraiga, porque no quieren perderte, porque para muchos significas un símbolo de dinero, un símbolo de pesos. Detrás de todas estas cosas está eso. Otro evangelio, el evangelio el evangelio de la prosperidad material, eso lo conocemos mucho. Y fíjese, en este evangelio de la prosperidad material,
malinterpretaron la ley de la siembra y la cosecha. Y aquí en esto Dios promete suplir nuestras necesidades con el fin también de que ayudemos a otros y crezcamos desarrollando un espíritu generoso y sensible a las necesidades, de tal manera que experimentemos un crecimiento en el carácter de Cristo. Pero jamás fue dicha con el fin de que el cristiano declarara, decretara, confesara positivamente riquezas para él, lo cual es una trampa para llevarlos a la codicia y no a la vida espiritual. Es sabido por todos nosotros, si usted pone 100, Dios le va a dar 1000. ¿Por qué? Porque esa mala interpretación de la ley de la siembra y la cosecha la usan para mercadería de la misma iglesia. 2 Corintios 9, 6 al 12. Y nada hay más alejado de la verdad. La verdad revuelta con mentira es mentira, o la verdad a medias es mentira. 2 Corintios 9, tenemos este pasaje. Dice, versículo 6. Pero esto digo, aquí el apóstol Pablo está llamando a dar para los santos pobres en Jerusalén. Está preparando esa ofrenda a los corintios, les dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Por eso cada uno dé como propuso en su corazón. Y ya te está invitando a que seas generoso. Pero dice, no con tristeza ni por necesidad, porque tienes de tu lado el amor de Dios. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, o sea, el ejemplo es, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es cierto, hermanos, damos generosamente, Dios nos cuida, nos prospera, pero el hecho de que esta siembra y cosecha es para acumular riquezas, no, es para que la justicia de Cristo se haga patente o latente en tu corazón y tú te vayas pareciendo más a Jesús, quien con su pobreza, dice en una de las cartas, con su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Si no, pues pobres aquellos hermanos de Esmirna, todos pobres. ¿Y por qué el Señor en lo espiritual les dice, dices que tú eres pobre, pero aquí eres rico? Y el falso evangelio, el evangelio de la prosperidad material, está desviando a todas aquellas personas, ¿sí? A todas aquellas personas a que miren la ley de la siembra y la cosecha como un modo, te doy, me doy, te doy, me das, del toma y daca, de una manera muy humana, carnal y egoísta. Un día yo le dije al ministro, oiga, yo creo que estamos predicando mal el diezmo, ¿no? ¿Por qué? Le digo, es que usted le está diciendo a la gente, da 100 para que él te dé 1000. ¿No será que estamos levantando la codicia de las personas? Dije, porque yo no lo veo así en el evangelio. En medio de todo esto, que acabamos de leer, tenemos el versículo 7, que es, cada uno dé como propuso en su corazón. Deje que la obra de gracia obre en su corazón. Estamos felices porque Dios proveyó, hermanos, proveyó para pagar lo que debíamos, casi 6,000 pesos de gobernación, 5,500, y nos dio para comprar esos ventiladores. Y claro que Dios lo hace por medio de corazones generosos, de corazones sensibles. No bajó tampoco un ángel y nos dejó ahí el dinero. Entonces esa obra de gracia, hermano, esa obra de gracia es la que está enfocando aquí la palabra de Dios, no el acumular las riquezas, sino el ser sensible para que otros también se supla para sus necesidades. Tenemos en la carta de Santiago que si alguno ve la necesidad de aquel hermano y cierra su corazón teniendo cómo ayudarle, pues hace mal, porque falta la ley regia, la ley del amor. Tenemos una más, el evangelio milagrocéntrico. Y este evangelio
En este evangelio escuchas constantemente en el que al fin del sermón o de tu asistencia a la iglesia solamente te dicen, es que usted vino aquí para recibir un milagro, y ese es el tema, es el tema. Si hay, sea cual fuere la necesidad física, las campañas evangelísticas, los sermones en la iglesia siempre estarán enfocados a la señal y al prodigio. Y dicen, es que así hizo el Señor con sus discípulos. Y sabes, sabemos nosotros y creemos que Dios es poderoso y su poder no ha terminado para hacer milagros. Sabemos que su poder no ha cesado, pero sabes, todo lo que le pedimos a Él, los milagros que le pedimos están en su soberanía. ¿Qué le podemos obligar a Dios? Señor, queremos esto y 1, 2, 3, ya. Así se expresan. Usted puede ver el canal Enlace. Puede ver varios que hacen así, pero sabe, cuando venimos humildemente, por eso el Señor decía, sea hecha tu voluntad, no la mía. Y esa debe ser la constante para todos nosotros, para discernir en medio de corrientes del evangelio milagrocéntrico. ¿Sabe? En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El mensaje principal del Evangelio no debe ser suplantado o no debe ser echado a un lado por los milagros que Dios pueda hacer en su vida o en mi vida. Porque esto no debe opacar la realidad de que el hombre necesita reconocer que sin Cristo está irremediablemente perdido y que está necesitado de la justicia de Dios que viene por la redención en la sangre de Cristo para poder estar con Él en su gloria. Pero fíjese que a veces que suceden milagros y Dios en su soberanía, en su grande amor, hace un milagro a alguien y lo primero que hacen es ya no volver a la congregación. Nos pasa, o nos llenamos de ese gozo y así nos quedamos, hermanos. Tenemos el ejemplo en los leprosos que el Señor sanó y solamente uno regresó, eran 10 creo, y volvió uno. ¿Sabe? Todo esto de los falsos evangelios es causado por personas, dice que algunos, en el mismo versículo de Gálatas, algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es perturbar? Es confundir. Y la palabra confundir viene de la idea de agitar el agua. En otras palabras, me movió el tapete en la mente, en las convicciones, cuando decimos así. Quiere decir que los argumentos que presentan, su teología y mensaje, hacen que en la mente se produzca una inestabilidad. Y comienza la gran interrogante si en verdad eres salvo o tienes que completar tu salvación con las obras. Cuando vuelvo a repetir el punto, las obras son el resultado en todo aquel que es verdaderamente salvo. Le digo esto porque en la estrategia de algunas iglesias, ellos dicen que Dios quiere hacer una obra en ti, pero tienes que completarla por pasos. Tienes que ir a un preencuentro y estar ahorrando tu dinero para que luego te vayas al encuentro que te cuesta como 800, 1000 pesos, 1200. Y luego ya que vienes del encuentro, vienes a un post-encuentro. Y es así como ellos miden o dicen, es que Dios está haciendo la obra. Pero lo hacen por medio de esas estrategias, cuando la verdad es que, mira, te voy a decir lo que pasó. Yo estuve en varios, es más, era el coordinador de los encuentros. Cuando pusimos en ese tambo que escribíamos todos nuestros pecados, según eso todos, porque pues hay cosas que no pusimos, ¿eh?
y le prendimos fuego, los eché al tambo. ¿Ah? No, hay cosas que ni les dije, ¿verdad? Pero iban a ser quemados. Ahí estábamos Felipe y yo, ¿verdad, Felipe? Los echamos al tambo, prendimos el fuego y, ¿saben? Nos dijeron, ya tus pecados han sido perdonados. Pero hubo hermanos más listos que decían, bueno, yo creo que mis pecados fueron perdonados desde que yo acepté a Cristo, ¿no? Y fui lavado con la sangre de Cristo, ¿no? Sí, pero ahí quemaste los de ahorita. O sea, siempre hubo una salida. Y luego teníamos que, cuando ya regresamos, allá nos dijeron, no le vayan a decir a nadie lo que pasó aquí, porque fue un llorar y luego las regresiones que ve tu infancia y cosas así. ¿Eh? Como coordinador, pues yo estaba nomás con el radiecito, trae la cruz, trae el pan, ponlo allá. ¿Ah? Y sabe, ahí, y pasaba de mano con la cruz y ya lo ponía. Luego el otro, y las camisetas decían staff, ya no decían servidor o ujier, decían staff. Palabra nueva, staff. Bueno, entonces ahí echamos eso y ya nos dijeron después, no digan nada a nadie. Cuando regresé aquí, me dice mi esposa, porque me dijo, ella no fue, yo fui. Y yo me dice, ¿qué pasó allá? No, no te voy a decir. ¿Cómo que no? Pues soy tu esposa. Y yo, no, no te voy a decir. Porque hasta nos hicieron firmar un papel, hermanos. Hasta firmamos un pacto delante de Dios que no le íbamos a decir nada. Hasta escondí mi espadita de los varones, ¿verdad? Escondí mi espadita de los varones. Y luego en una cena de gala, hasta entramos y el pastor nos ponía así como con la espada así. Entrábamos, ya entras como así, ¿qué va? Te dan una pausa así, bien, bien fogosos, y entras tú, y el pastor representa a Dios que te está condecorando. Así que hay una espada grande de plástico, plateadita, en donde tú te hincas y te pone la espada que te nombra caballero de Dios. Hasta así. O sea, fíjate, y ya, cuando regresamos, me dice mi esposa, no, oye, ¿y qué pasó? No, no te puedo decir, es que es un pacto entre, y hubo un problema, ¿no? Yo porque quería cumplir, fíjese hasta dónde llegamos a ser envueltos del falso evangelio. Y todo era con el fin de que invitásemos a otros para que decirles, no, mira, está bien suave y Dios quiere cambiarte. ¿Y qué haces allí? No, ya tienes que venir. O sea que teníamos una frase que decía, es que lo bueno está por venir. Algo así, ¿no? Lo bueno está por venir. O allá. Entonces, ¿cómo cautivamos? Pero ¿sabe cuál es el asunto de todo esto? Que nos damos cuenta que este tipo de evangelios, al final de cuentas, ¿dónde están aquellos que tuvieron esa experiencia con Dios? ¿Dónde están? Mire, tuve una discusión con alguien en León, Guanajuato, y el hermano me decía, no, es que ¿cómo que usted no está a favor de los encuentros? No, es que yo creo que el Evangelio dice que aquel que camine por fe, creyendo en la sangre derramada de Jesucristo, ese va a ser ayudado por la gracia de Dios personalmente. Y tanto fue la discusión. No, es que mi hijo cambió, velo. No, pues no creo. Hermanos, el hijo de mi hermano se suicidó por aquel que habíamos discutido. Se suicidó por aquel que habíamos hasta peleado casi. No, es que no estoy de acuerdo. No, sí ve el cambio en mi hijo. Empezó a envolverse en drogas el hermano y bueno, muchas cosas. Podemos contar con los dedos quienes perseveraron, quienes permanecieron. ¿Por qué no se permanece? Porque es un evangelio que está fundado en las emociones y en las cuestiones psicológicas, no en las cuestiones de la fe. Ya vimos en la escuela dominical cómo la fe es sobrenatural en nuestro corazón, que nos hace entender que Dios hizo el universo. Todo esto son personas, perturban, confunden, agitan el agua de nuestras mentes por los argumentos que ellos tienen. Ahora, dice que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir es corromper,
transformar en algo de carácter completamente opuesto. Efesios 2:8, una vez más, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Resultado del genuino evangelio, las obras de Dios en nosotros. Hay sentencia a todos aquellos que pervierten el evangelio. Sí, sí la hay. Vamos al versículo 8. Es un decreto de Dios para los que predican, enseñan, establecen y corrompen el verdadero evangelio. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo está hablando aquí de una manera hipotética. ¿Qué es hipotética? Es hipótesis. Él está diciendo que ningún ministro de Dios, verdaderamente de Dios, predicará algo diferente a lo que está establecido para la salvación de la humanidad. Siempre sabrá que el evangelio de Dios se presentará desde sus bases fundamentales. ¿Y cuáles son esas bases, hermanos? Cuando nosotros predicamos el evangelio, debemos hacer saber que hay necesidad de él para ser salvo, no para cambiar la vida en el instante. ¿Qué dicen los nuevos folletos? Dios te quiere bendecir. ¿Quieres un milagro para tu vida? Dios quiere arreglar tu matrimonio. Primero Dios quiere hacerte saber que necesitas el evangelio porque estás perdido irremediablemente y vas camino al infierno. La segunda base es hacerle saber a aquella persona precisamente la condenación que tienen porque están en su pecado, por más buenos que se vean, están en su pecado. Tercero, debemos hacerles saber la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Y cuarto, que deben venir a Jesús, el Salvador, único camino al Padre. Y por último, debe de haber frutos dignos de arrepentimiento demostrados por una decisión de vivir de manera diferente, ahora orientados hacia Dios y Cristo. Esto es el evangelio y el resultado del verdadero evangelio en la persona que en realidad es de Cristo. Hay un cambio total. El apóstol dice en el versículo de Gálatas, dice, y que aún un ángel del cielo, déjame lo leo aquí. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo se refiere a un ángel que venga de las regiones celestes. Y ese ángel puede ser un ángel caído, que es el único que podrá traer mensajes distintos. Y estos ángeles y los que predican de esa manera, dice, sean anatema. ¿Qué quiere decir? Caigan bajo condenación. En otras palabras, Dios los condene. ¿Por qué? Es imposible que un ángel de Dios venga y te diga un mensaje diferente. Solamente los ángeles del diablo pueden venir a decirte cosas que no son. Y estoy seguro que esos ángeles demoníacos han hecho que muchas iglesias se hayan alejado de Dios y hayan querido encontrar ¿cómo se dice? Hayan querido encontrar esa llenura de su necesidad en todas las cosas como las están haciendo últimamente muchas congregaciones. No digo que todas. Usted entra a YouTube y usted puede ver cómo unos están predicando la unción del agua, te bañan con regadera, con una manguera, otros te avientan a la alberca y dicen que es la unción ahí. Otros me acaban de comentar, una hermana que estoy discipulando me comentó que vio que también se movieron por el polvo de oro. Otro me dijo que le crecieron alas
en una visión, porque le preguntó al Señor, dime, revélame si soy hijo tuyo. Y en mi sueño me salieron unas alas tan grandes. Hermanos, estamos viviendo tiempos bien peligrosos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, en donde si no estamos permaneciendo en el verdadero evangelio, entonces está el riesgo de que no seamos de Dios, porque solamente seremos presa del engaño. Sea anatema, Dios los condene, dice aquí. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta que en nuestro caminar al cielo tendremos que estar atentos a las cosas que se nos prediquen. No solo no solo deslumbrarnos porque sentimos bonito, eso no es el evangelio. O porque sentimos calambres o toques eléctricos, tampoco eso es el evangelio. O porque o porque vieron a un hombre muy usado por Dios, tumbando gente por donde quiera, y se llegue a pensar que ese es el evangelio. No, no es así. No es así. Mire, un escritor cristiano, teólogo, escribió de esta manera. Dijo, no debemos deslumbrarnos como tantos por la persona, dones o el cargo que tengan en la iglesia. Puede que vengan con gran dignidad, autoridad y erudición, pero si traen un evangelio diferente del que predicaron los apóstoles y quedó registrado en el Nuevo Testamento, han de ser rechazados. Porque no es la persona exterior del mensajero la que valida el mensaje, sino la naturaleza de su mensaje es el que los valida. Puede venir alguien tan humilde, subirse a predicar y te predica el evangelio, sabes, ese hombre viene de parte de Dios. Y puede venir alguien con un buen traje de lana, joyas y con el mejor currículum de visitas, que fuimos a España, que fuimos a Asia, que estamos levantando iglesias acá, iglesias allá, y cuando de repente te dice, Dios quiere hacerte una muela ahorita de oro. Porque así nos pasó. Y sabes, todos nos tentábamos la muela. ¿Cuál quiero que me ponga de oro aquí? En serio, todos hasta le así, ¿qué esta o esta? Bueno, la otra está tapada con amalgamas de plomo, ¿no? ¿Sabes? No pasaba nada, no pasaba nada. Y el supuesto hermano dijo, ¿quién ya recibió? Todos callados. Vamos a otra vez al Espíritu Santo. Espíritu Santo produce, todos callados. Y a nadie le cambiaron las muelas, hermano. A nadie nos cambiaron, nada. Seguimos iguales de chimuelos y con las muelas picadas. No pasó nada. Al contrario, a los pocos días un hermano dijo, mira, creo que vino y me lo aflojó. Me ahorró la extracción. O sea, fue al revés. Pero imagínense, hermano, tantas cosas que pasan, ¿no? Bueno, Santiago, aquí hay una cosa bien interesante, hermanos. El hombre está en maldición en cuanto a la ley porque no, ella dice que maldito el que no la guarde completamente, y sabemos que nadie lo puede hacer sino solo Jesús, por medio del amor, y eso lo hace nosotros también en nuestra vida. Bueno, no vamos a profundizar en ese punto, pero Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero también en el evangelio hay una maldición, hay una sola maldición, hermanos, en el evangelio. Y esa maldición es para todos aquellos que traten de cambiarlo, dándole diferentes matices como los que ya hemos mencionado. ¿Tenemos un deber, hermanos, como ministros y como cristianos? Claro que sí, de permanecer en el verdadero evangelio, de discernirlo y de vivir en él, y también de proclamarlo. Dice aquí 1:10, Gálatas, para terminar. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con estas palabras? Que muchos acusaban a Pablo de acomodar su mensaje a los oyentes, como sucede hoy en día. Algunos ministros o que se dicen ministros tratan de solo hablar palabras que endulzan el oído de los oyentes
para que no se vayan de la congregación. Cuando se trata de hablar sobre las cosas del pecado, sobre la manera en la que se deshonra la doctrina de Cristo y a Cristo mismo, cuando se vive envuelto en las exigencias del mundo, o cuando se insta para que la iglesia dé más tiempo para Dios en oración y servicio, cuando a Pablo lo acusaban de todo esto. ¿Pero por qué? Porque a Pablo no le importaba. Para él su cuestión primordial era agradar a Dios con la predicación y no diluir para nada el evangelio, ni quitarle el filo, hermanos. Un día me dijeron en la iglesia, no estaba, hermano, y es que no predique ya, sí, porque la gente se nos va a ir, lo que se trata es de retenerla. Pues yo predico lo que el Señor me da y conozco el evangelio. Es que si usted sigue predicando Romanos, media iglesia se me va a ir al mundo. Le digo, está escrita la palabra, que en el corazón de buena tierra, ahí es recibida la palabra. A lo mejor los que se vayan para afuera, nomás están aquí de oquis. Se me queda viendo el paso. No, hermano, es que hay que retenerlos. Bueno, ¿retenerlos en qué manera? ¿Que les endulce la palabra? ¿O que les diga, esto no está bien, pero tú puedes? No. Por eso nos ponemos, hermanos, en el deber de Pablo, de todo cristiano y todo ministro. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Mire el error de los profetas que se desviaron para endulzarles la palabra que les podía salvar a los israelitas. Fíjese lo que pasó. Esta palabra les hizo mal. Lamentaciones 2:14 los llevó a la cautividad. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Sabes qué hace un médico? Cuando vas a un médico, tú le dices, oiga, a ver, ¿qué tiene usted? Siento esto, siento lo otro, siento acá, y ahí vamos a hacer un estudio. Y cuando llegas, o cuando llegan esas personas, es doloroso cuando dicen, usted tiene cáncer. Vamos a empezar un tratamiento. Podemos salvar. ¿Y qué cuando el Señor dice, estás haciendo mal, eso es pecado? ¿Por qué no recibimos la palabra? Sabes, muchos prefieren tenerla oculta y no decir, no corregir, como al niño se le instruye, y sabes, tarde o temprano te va a llevar a un cautiverio más profundo. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron falso evangelio. Vamos a ponerle así, vanas profecías y extravíos. ¿Escucha el falso evangelio? Estamos escuchando. Honor y honra a las criaturas antes que al Creador. Bueno, es un paréntesis. Debemos saber nosotros, hermanos, que nuestra posición debe ser, si queremos agradar a Dios, debemos mantenernos en el verdadero evangelio. No nos debe de importar lo que aquellas personas piensen cuando nosotros le decimos, somos cristianos, me le debo a Cristo, soy totalmente de Él. ¿Sabe? Cuando el apóstol dice, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, la palabra siervo es esclavo. Y él se refiere a que los esclavos les grababan con un fierro caliente en sus cuerpos el nombre de sus amos. Y Pablo dice, si yo agradara a los hombres diluyendo mi mensaje o diluyendo el mensaje del evangelio, dejaría de ser esclavo de Cristo, dejaría de dar las muestras de las marcas que tengo de aquel que me amó y que yo lo amo. No me importa si me apedreas, no me importa si me dejas, no me importa si pierdes mi amistad, no me importa si me corres del trabajo, no me importa. Pero parece que nos importamos más nosotros que aquel al que nos le debemos. Tomemos esta palabra.
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo quiero agradar a aquel que no es? ¿Por quién estamos decidiendo? ¿Estamos decidiendo por Él, por Cristo o por nosotros para tomarnos de la mano de lo que nos ofrece el mundo y de las mismas filosofías? Hermanos, por eso la evidencia de permanecer en el verdadero evangelio nos da una certeza de que vamos realmente al cielo cuando no negamos la verdad de Dios y a Dios mismo en el evangelio de Cristo. Dios se ha glorificado en nuestras vidas, hermanos. Y esta mañana, como la palabra es para todos nosotros, que sea un día, una semana de decisión, una semana de fe, una semana de santificarnos, una semana de humillarnos ante Él, una semana de arrepentirnos y una semana de pedirle a Él que solamente con su gracia llene nuestros corazones necesitados. Póngase de pie, vamos a orar. Un hombre dijo, John Munter dijo, que los primeros comunistas de Rusia habían estado en la cárcel bajo el régimen del zar de Rusia y llevaban en el cuerpo las cicatrices de lo que habían sufrido, y nos dice que lejos de avergonzarse de sus desfiguraciones, las exhibían con el mayor orgullo. Puede que pensemos que estaban equivocados y equivocando a otros con esta filosofía, pero no podemos poner en duda lo genuino de su lealtad a causa de la causa comunista. Aquí es cuando los demás ven que estamos dispuestos a sufrir por la fe que decimos tener, cuando empiezan a creer que la tenemos de veras y mostramos en nuestros cuerpos el precio y el costo de la fe. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, una vez más, esta mañana hemos recibido, Señor, tu exhortación, Señor, a permanecer firmes en tu evangelio, tu verdadero evangelio. No un evangelio de emociones, no un evangelio de frenesís, no un evangelio de experiencias espirituales, sino un evangelio que confía, Señor, un evangelio que cree, Señor, que tú nos santificas por medio de tu gracia con el poder de tu Espíritu, Señor, y que entramos, Señor, a tu lugar santísimo, al trono de tu gracia, Señor, constantemente para ser ayudados en nuestras necesidades. Las cosas externas, Señor, salen sobrando, Señor. Las palabras de los que nos rodean no nos importan si llegan a ver en nosotros una abnegación, una dedicación a ti, como hoy esta mañana, Señor. Que esta semana sea una semana de testimonio, una semana de decisión, Señor, y una semana de permanencia, Señor, hoy y siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios por su palabra, hermanos. Amén. Amén. Amén.